9:16 de la mañana, llegó el hombre que más sabe del tema automotriz de este país. Sí, Chochera, tú, mi hermano, tu chofer, conductor, hermano, amigo taxista, amigo conductor, que estás en este momento pegado a Reo Capital. Estaciónate a un lado, si es que tienes tiempo, estaciónate a un lado para escuchar justamente a Julio Guamán. Julio Guamán, técnico automotriz de Senati, la Asociación Automotriz del Perú. ¿Ah? Estaciónate, por favor, o si estás chambeando, presta atención, pero sin descuidar el volante, por supuesto, sin descuidar el volante. Presta atención, porque hoy día vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre el GLP y el GNV. Ajá, vamos a hablar sobre el tema. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a hablar sobre este tema muy importante, ya que está en un boom. Todos los carros están instalándose el sistema alternativo de combustible, que es el GLP y el GNV, en el cual la ventaja de este tipo de combustibles es la economía del precio del galón de este tipo de combustible para que trabajen los motores. Pero vamos a hacer una definición antes que nada de cómo trabaja el GLP y el GNV. El GNV y el GLP tienen varios tipos de densidades. El aire tiene una densidad promedio de 1.25 kilos por metro cúbico, ¿correcto? El gas GLP tiene 1.5 hasta 2 veces más su peso de la densidad del aire, ¿correcto? El gas GNV pesa 0.5% más liviano que el aire, quiere decir que está a un punto de 0.75 kilos por metros cúbicos. Capital. Entonces, cuando uno trabaja con el gas GLP, no necesita meterle mucha presión en los tanques. Estamos trabajando en un promedio de 15 bar de presión. Y en cambio en el GNV, cuando uno trabaja con el gas y lo tanquea, trabaja con un promedio de 200 bar de presión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero trabajar en un carro con un gas como GNV, que es mucho más liviano, yo necesito tener un tanque que pueda resistir la capacidad de presión que necesito para poder almacenarlo, y esta pueda llegar hasta el motor, porque el tanque está a un promedio de 1 o 2 metros de distancia del motor, y pueda llegar. Para eso necesito meterle presión. ¿Por qué? Porque el gas, si yo hago una fuga, digamos, ya quedó pendiente, por ejemplo, lo del camión, con GLP, la densidad, al ser mayor, camina, digamos, se va por el viento. Con GLP. Con GLP. En cambio, si fuera GNV, el gas se eleva. Entonces hubiese sido menos riesgoso con un GNV si hubiese un incendio, ¿no? Pero en el carro, al momento de instalarlo, necesitamos meterle más presión. Por eso que los tanques pesan más. Un tanque de GLP aproximadamente está entre 50 y a 70 kilos, dependiendo el tamaño y la capacidad. Pero un tanque de GNV está en un promedio de 80 hasta 120 y en algunos casos hasta 150 kilos. ¿Qué pasa? La gente lo que hace es ponerle en un carro pequeño, con motor pequeño o motor mediano, el GNV. Hay que explicar a los amigos que el sistema de GNV o GLP es un combustible alterno al original del vehículo. Claro. Entonces, el vehículo no está diseñado para ese tipo de combustible, pero sí trabaja. ¿Por qué? Porque es un combustible que también es volátil y puede generar una buena combustión. ¿Correcto? Por eso que los carros con GLP o GNV tienen una pérdida de potencia o de energía de entre 10 a 15%. Entonces no desarrolla correctamente, pero no se percibe, es un 10-15% que no se percibe. Y si se percibe es muy poquito. ¿Correcto? Capital. Entonces bajo ese esquema ya tenemos un carro con GLP, con un tanque más liviano, con un gas más denso, y con GNV con un tanque más pesado y con una presión mucho más alta, por medio de 200 bar. Lo que se les pide a los amigos es que cuando uno compra un carro, siempre lo hagan instalar en el concesionario. ¿Para qué? Para mantener la garantía y no perder la garantía. Por ejemplo, aquí la gente me está preguntando, por ejemplo, ¿cuál es más económico para taxiar? ¿Cuál es más económico entre el GLP y GNV? El GNV. El GNV. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el costo de precio, digamos, un galón, entre comillas, si nosotros lo comparamos en precio de un galón de gasolina promedio puede estar entre 13 a 15 soles. Un galón de gas GLP debe estar en un promedio de 6 soles. Un galón de gas GNV está en un promedio de 4 soles 50. Ah, GNV es más barato. Es más barato. Más barato. ¿Y cuál es más rendidor? El más rendidor en realidad están parejos. Los dos rinden por igual. Y la gasolina. Lo que pasa es que lo siguiente, un motor a gasolina, con gas o con cualquier otro combustible, en este caso GLP o GNV, te va a rendir el mismo kilometraje. Digamos, si un carro motor mediano, un motor 1300 o 1400, que es lo que más utilizan los amigos taxistas, te está rindiendo un promedio de 35 o 40 kilómetros por galón. En gas te va a rendir igual. ¿En dónde está la diferencia?
en el precio del combustible. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que en el precio del combustible está la diferencia en el cual tú vas a recuperar tu inversión, porque has invertido para poder instalar esos accesorios. Con referencia estábamos comentando de que por qué se recomienda instalar los concesionarios. Porque si yo me compro un carro nuevo y le instala cualquiera de estos tipos de gas, ya sea GLP o GNV, entonces yo no voy a perder la garantía. Pero si yo lo llevo a otro taller X, por favor, yo les pido que pidan su certificado de instalación, ya que eso me brinda una garantía por si algún problema sucediese. En el caso de que los carros se incendian, ¿por qué se incendian, entre comillas? ¿Por qué? Porque hay una mala instalación. Al momento de hacer una instalación alterna, yo lo que voy a hacer es cortar algunos cables, empalmarlos, y lo ideal sería soldarlo y usar alguna cinta especial como cinta aislante para evitar el cortocircuito. Y algunas veces una protección como unos cubrecables, ¿no? También los tanques necesitan que estén bien sostenidos en la parte de la suspensión. Hay compañías que cuando le ponen el sistema de GNV, la suspensión se cae 2 o 3 centímetros. ¿Qué hacen? Le cambian el resorte y le ponen un resorte mucho mayor espesor o de mayor vuelta para poder nivelar esa caída de la suspensión más el peso que van a utilizar, porque recuerdan que lo van a atravesar para los pasajeros. Entonces, en esos casos sí son recomendables, pero bien asesorado con el concesionario. Ahora, por ejemplo, acá tengo una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es más difícil de convertir? En realidad los dos son fáciles, pero ¿cuál es el problema? Que el GLP no necesitas hacerle mantenimiento, entre comillas, no mantenimiento, sino, ¿cómo lo puedo decir? Necesitas una inspección anual. Ah, ya. ¿Con cuál? Con el GLP. Con GLP necesitas en GNV sí necesitas una inspección anual. ¿Por qué? Ahí sí tienes que estar certificado, porque el Estado regula los carros y las empresas que utilizan este tipo de gas. Entonces, anualmente tienes que hacer una inspección y certificarte nuevamente, ¿no? En cambio, con el GLP no, necesitas todo el tiempo. ¿Cuál es más fácil, entre comillas? Los dos son fáciles. ¿Qué es más trabajoso, digamos, que el GNV? Por el peso del tanque, porque sería la única parte. Después todo lo demás sigue siendo igual, ¿no? ¿Y cuál de los dos contamina menos? En realidad el que menos contamina es el gas natural. Por ser natural. Capital. Pero el gas GLP todavía tiene un porcentaje de contaminación. Obviamente mucho menor porque tiene menos hidrocarburos que la gasolina. ¿Correcto? Entonces, bajo ese esquema. El otro punto es, ¿cada cuánto tiempo debo hacer mantenimiento? Eso. No, el mantenimiento del GLP es un promedio de 10.000 o 20.000 kilómetros. GLP 10.000 o 20.000 kilómetros, ¿no? Hasta 20.000 kilómetros. En realidad, solamente se hace un mantenimiento, en este caso, se hace una inspección del filtro especial que tiene el sistema GLP, ¿no? Y se revisa que las computadoras, en este caso el diagrama o el parte eléctrica del vehículo no tenga ningún problema, que todo está bien empalmado, que todo está bien conectado, y se revisa la programación. Si la programación no se ha adulterado del sistema de inyección, ¿no? Esos son los únicos porcentajes que se revisan en el vehículo, tanto en GLP como en GNV. Y eso lo puedes hacer cada 10.000 o 20.000 kilómetros, dependiendo de lo que te haya indicado, en este caso, el fabricante, ¿no? Continúa obviamente el temor, el miedo, el mito, ¿no? La leyenda, como quieras llamarlo, sobre si es que ocurre un accidente, el balón que lleva el gas, ¿no? Puede explotar. ¿Esto puede ocurrir, sí o no? Los tanques en realidad no explotan. Y te das cuenta por el camión que se quemó hace un mes. No se explotó, se incendió. Y la deflagración quiere decir que el punto de la chispa no vino del camión, vino de otro lado. Y eso vino hacia el camión. Pero si yo tengo un carro, y vamos a suponer, en el peor de los casos, yo le tiro un balazo al tanque, uno piensa que va a explotar. No explota. No explota. Si entra el balazo, lo que va a hacer es incendiarse. Y dependiendo del tipo de gas, ¿no? Incendiarse. Si se incendia el GLP, recuerda que se va a ir hacia el piso y se va a expander. Pero si es GNV, se va a ir hacia arriba. El incendio se va a ir para arriba. Entonces, no se incendia, no explota, son incendiables. Ahora, hay que recalcar que los carros con GLP y GNV, los tanques tienen una válvula especial internamente. Para si hay una fuga, la válvula automáticamente se cierra. Pero si, por ejemplo, si hay un choque, ¿este carro se puede incendiar a consecuencia de los choques? Claro, si se choca el carro, vamos a suponer, el tanque va en la parte posterior, justo lo ubican por donde está la llanta de repuesto, ¿correcto? Que tiene una forma de picarón, como le llaman, ¿no? Entonces, ese tanque, viene un carro por atrás y te choca a una fuerza y velocidad X, ¿correcto? Te choca. Entonces, lo que va a pasar el tanque es que se va a deformar. Pero si una manguera se rompe, la manguera de conducto que va del tanque hacia el motor se rompe, se quiebra, etcétera, uno piensa que se va a fugar el gas por ahí. No, el tanque tiene una válvula.
se va a presentar una pequeña fuga y la válvula automáticamente se va a activar y ya no va a salir ese gas. A menos que el tanque, digamos, se quiebre. A no ser que el tanque se quiebre totalmente, lo que va a pasar es fugar el gas y ahí recién sí podría haber un incendio. Correcto. Ajá. Entonces, ¿Y es probable que un balón se quiebre? O sea, no. ¿o el impacto tiene que ser demasiado fuerte? Demasiado fuerte. Por eso que los balones de gas tienen un tiempo de vida, un promedio de 5-8 años. Por eso hay que reemplazarlos, sobre todo el GLP. El GNB, por la presión mayor, también tiene un tiempo de vida. El tanque de un GLP está soldado en partes, en 2 o 3 partes. En cambio, un tanque de GNB es una sola parte. Está soldado así como una botella desde un inicio. ¿Por qué? Por la presión. Y las presiones han hecho pruebas hasta 400 bar de presión, que es altísimo, y el tanque lo que ha llegado a deformarse, pero no a reventar ni tampoco a romperse, ¿no? Se deforma. Ahora, por ejemplo, otras preguntas que tengo acá. ¿Por qué es importante que los pasajeros bajen del vehículo cuando se está tanqueando? Claro, lo que pasa es que al momento de tanquear, muchas veces estamos tanqueando, ¿y qué pasa si algo, por ejemplo, internamente empieza a generar una fuga? Entonces hay una fuga de gas, cualquiera de los dos, natural o GLP. Entonces, esta fuga hace que cualquier movimiento que hagas en el carro, un encendedor, una luz, cualquiera, generas una chispa y se pueda incendiar. Entonces no tienes momento de escapatoria. Pero por motivos de seguridad es mejor bajarse del carro y tanquearlo, ¿no? Ahora, yo quería explicar acá un punto en el momento del tanqueo. El tanque está diseñado solamente para tanquearse el 80% de su capacidad. ¿Por qué? Porque si yo sobrepaso el 80% de la capacidad, el tanque tiene unas válvulas de material baquelita, que entonces esas válvulas, al momento de sobrepasarlo, le estás generando mucha presión. Y al generar mucha presión, las válvulas las estás dañando. Y va a llegar un momento que la válvula ya no va a trabajar. Y entonces va a empezar a fugar el gas, entre comillas, hacia el conducto. Claro. Entonces, hasta las líneas de combustible. Claro. Por eso es muy importante solamente hasta el momento que uno tanquea, salta la pistola, hasta ahí nomás. En cambio, los gases lo que hacen es ruido. Taca, 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 sí, exacto. Suena un ruido indicándole de que ya está lleno el tanque, ¿no? Claro, y además cuando sacas la manguera, tú ves el gas, ¿no? Sale un gas. En realidad el gas no es gas, no es un líquido. Es un líquido, ¿no? sí. Que en el motor, ¿cómo trabaja? Este líquido llega al reductor, al conversor reductor, y los motores hoy en día trabajan con un gas de quinta generación. ¿Qué es un gas de quinta generación? Un sistema de gas quinta generación, que automáticamente antes yo tenía que cambiarlo. Cuando yo arrancaba el motor, lo arrancaba de gasolina, pero cuando yo veía que estaba a una temperatura, yo seleccionaba con un botoncito y lo cambiaba al sistema de gas. Ahora no, todo esto se realiza mediante una computadora. Claro que sí. Ahora estamos con Alicia. Alicia, muy buenos días, ¿cómo estás? Soy Cristian Sotomayor, este programa se llama Dilo Fuerte y estoy, por supuesto, con Julio Guamán. Quería hacer una consulta sobre el tema de la mañana con la señorita Nancy Tolentino. Ok, te pido por favor, Alicia, que te quedes en interno, no me cuelgues, quédate con interno conversando con las productoras para que nos puedas dar justamente la información, porque ahorita estoy justamente con otro tema. Estamos con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Carlos. Aló, profe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? Acá, profe, llamando. Profe, mire, yo tengo un auto, me saqué un auto Kia para taxiar, profe, y me guié con esto de la concesionario, pero profe, pucha, yo estoy decepcionado. Concesionario, no quiero dar el nombre concesionario, pero no queda en la avenida La Marina con Fosso, ya lo conoces. No, profe, porque mira, ahí, por ejemplo, me dicen, no, sí, que no, si no pierde la garantía, me tenían del cuello con eso. Profe, un cambio de aceite me cuesta como 400 soles. No, y después me dicen, no te estamos cobrando la mano de obra, solamente los productos nada más que estamos usando. Por eso yo un año nomás tuve y de ahí ya tuve que sacar la vuelta, profe, ya me tuve que, como es taxi, porque uno tiene que ponerse a chambear, ¿no? Gracias, profe, un abrazo. Ok, gracias. Lo que sí te recomiendo es que uses el aceite especial que indica la marca, la viscosidad sobre todo. Y un aceite especial me refería a un aceite sintético para que tenga larga vida tu motor, pues, ¿no? Entonces estaba explicando con referencia al tanque. ¿Cómo funciona, pues, el sistema de quinta generación? El motor cuando está frío, ahorita sales de tu casa, digamos 6, 7 de la mañana a trabajar o a hacer otras cosas, el motor va a arrancar en gasolina. Una vez que ya arranca en gasolina, el motor empieza a trabajar.
Tiene un sensor térmico que cuando el sensor térmico detecta que el motor está a 50, 60 grados centígrados, dependiendo de lo que hayan programado, el motor automáticamente va a apagar la parte de la inyección a gasolina y se va a encender la inyección de gas. Automáticamente. Una vez que ya el carro empieza a traspasarse de gasolina a gas, ya sea GLP o GLB, empieza a trabajar todo el tiempo de gas, mientras el motor se mantenga caliente. Pero si yo paro un ratito, de repente me voy al grifo, tanqueo, voy a hacer unas compras, me demoro 2-3 minutos, el carro nuevamente lo vas a arrancar y el carro nuevamente va a arrancar en gasolina. Pero el tiempo de traspaso de gasolina a gas es menor. ¿Por qué? Porque el motor ya está caliente. Pero siempre se pasa eso. Si el motor presenta algún problema, como pérdida de potencia, o se apaga, o cualquier otra razones, a los amigos les digo primero, pruébenlo en gasolina, apaguen el sistema de gas y prueben en gasolina por si persiste el problema. Si el problema persiste, entonces quiere decir que es un problema de la parte original del vehículo. Si el problema no existe, porque se ha eliminado, porque ya apagaste el sistema de gas, entonces el problema es en el sistema de gas. ¿Hay algún tema de duración del motor, por ejemplo? Muy bien, buen punto. Digamos, cuando yo uso un motor pequeño es considerado de 800 a 1200 centímetros cúbicos, y un motor mediano de más o menos 1300 a 1800 centímetros cúbicos. Lo que más están trabajando son en motores medianos entre 1300 a 1600. En motores pequeños, si yo le instalo un sistema de GNV que genera mucho calor en la cámara de combustión, entonces lo que va a producir es desgaste prematuro en el motor. Y si hay desgaste prematuro en el motor, lo que estoy haciendo es acortarle la vida del motor. Recuerda que el sistema de gas no está diseñado para ese motor. Entonces le estás acortando la vida del motor. En ese caso, para un motor pequeño, si yo le quiero instalar un sistema de gas, mi recomendación va, instálele GLP. Si es un motor mediano de 1300 a 1800, entonces al motor 1300 hasta 1500 o 1600, instálele GLP, para no acortarle la vida del motor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, yo he escuchado, que dice, no, pero si yo le cambio, le instalo, una culatita me cuesta barato, yo le pongo eso. Sí, pero es pérdida. Claro, y es pérdida de plata, pues ya. No, entonces, si tú tienes un negocio, porque te compras, entre comillas, un carro, y ya te conviertes en un empresario, entonces tú tienes que buscar siempre utilidad, ¿no? Primero la rentabilidad y después la utilidad. Por lo tanto, en ese caso, si tú no inviertes bien, pero si tú vas a estar todos los años o cada 2 años yendo al mecánico para que te repare todas esas partes, no es negocio, pues, ¿no? Claro que sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy, siendo las 9:33. Muchas gracias, Julio Guamán, el hombre que más sabe de automotriz aquí en... Más bien, por favor, quería recalcar lo de la invitación para los amigos para el 5º Congreso Internacional de Mecánica Automotriz, que se realizará el 14 de marzo. Vayan apuntándose, amigos, porque en realidad ya no hay muchos cupos, ¿no? Escriban, por favor, a capacitación@aap.org.pe o comuníquense al teléfono 994-211-745. 994-211-745. Gustosamente lo atenderemos, también por WhatsApp. Y no olviden de visitarnos en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, ¿no? Y ahí estaremos también los esperamos, amigos, este 14 de marzo, ¿no? Gracias, Julito. No, gracias a usted. Nos tenemos que ir al corte, siendo las 9:34, nos vamos al corte, por supuesto. Este programa se llama Dilo Fuerte, ya lo sabes, Te hemos contado todos los mitos y leyendas y toda la información que tienes que saber sobre el GNV y GLP. Ya lo sabes, no te muevas.